Y Hamilton en el sexto, porque mencionaba a Hamilton ahorita después de... Menciónalo. Te lo dejé para que lo mencionaras. Brincamos al quinto. Porque... Georgina quinto. McLaren no confía en sus equipos, en sus pilotos. Porque la verdad es que se fueron por lo seguro, que era un segundo o tercero que necesitaban y ya. Seguimos que poco a poco empieza, pero... Con un oxígeno. Exactamente, con un oxígeno. Empújelo. Sigue, dale, un chisma. Yo creo que Mark Webber era el que lo estaba empujando. Albon tuvo una consistencia dentro de los puntos. También Carlos Sainz ganó muy buenos puntos también. Y bueno, se dejó ver, se dejó destacar. Claro. Y era algo importante porque era su primer año en el equipo de Williams. Viene desde un equipo como Ferrari con una fanaticada ya que viene arrastrando. Yo quiero hacer una salvedad porque las veces que Max ganaba, estaba ganando por mucha diferencia a los McLaren. Ahí yo empecé a darme cuenta que el Red Bull no era tan malo como se decía, Entonces, cuando se hace el despido de Horner, después de eso es que empiezan a salir las informaciones de cuál era el nivel del poder que desempeñaba Horner, no solamente en el equipo de Fórmula 1, sino en toda la estructura de las diferentes empresas de Red Bull, que es una gran sombrilla que abarca muchas cosas. Hello, y estamos aquí en otro episodio más de W Fórmula, Mujeres en Fórmula. Mi nombre es Yara González y está conmigo como siempre mi querida Lili López y también en esta segunda parte, porque ustedes pensaban que no se iba a quedar. No. Ricardo Chifino, porque vamos a hablar de lo que fue la segunda temporada, la segunda parte, la segunda mitad de la temporada de Fórmula 1. Claro que sí. Vamos a hablar de la segunda mitad de la temporada de Fórmula 1 del 2025. Una segunda mitad que tuvo cambios, que pasaron cosas, que hasta este momento dominaba, se perfilaba que el próximo campeón iba a ser Piastri. Ay, sí. Así es. Todos los numeritos estaban puestos para Piastri. Había una tendencia clara. Teníamos un Verstappen bastante retrasado en los puntos. Lando Norris estaba más cerca, pero no se le veía con ese impulso de que, Lando puede... No, nadie esperaba eso para nada. Estaba muy claro. Primer lugar Piastri, segundo lugar Lando. Así era la tendencia, y sobre todo porque las últimas carreras de la primera mitad vimos que Verstappen iba de mal en peor. Hay que decirlo como es. Iba de mal en peor Verstappen, pero Bélgica, la primera carrera, mi favorita es Spa-Francorchamps, ojalá y nunca salga del calendario, aunque puede que sí. Pero Bélgica llega en la segunda mitad de la temporada, inaugura la segunda mitad de la temporada y sí, los McLaren primero, segundo, nueva vez con Oscar Piastri a la cabeza. Y este fue el segundo, tercer podium de Leclerc. La verdad es que Leclerc ya tenía una temporada... Hablaban de Hamilton y hablaron mucho tiempo de Hamilton, pero la verdad es que Leclerc tuvo para mí una de las temporadas más difíciles en Ferrari. Una temporada muy difícil porque si bien como piloto entiendo que tuvo un muy buen desempeño, no vimos muchas grietas en el manejo de Leclerc, pero sí tuvo un carro muy difícil de manejar toda la temporada y les invito al que tenga dudas a que vea alguna onboard. Yo que tengo por ejemplo el F1 TV y a veces he visto algunas onboard de Leclerc y en la clasificación, señores, Leclerc es el hombre pole. Es el hombre que más poles en promedio, que más poles consigue. Sí, pero tuve en un momento una temporada. Exacto, pero de verdad es desastroso el desempeño del Ferrari, y aunque Leclerc logra algunos podios, el caso de Hamilton era todo lo contrario. Hamilton terminó otra vez séptima posición por detrás de Alex Albon, que destaca esta vez sexto en el Williams. George Russell quinto. Max Verstappen fue cuarto. Georgina. En Bélgica también hubo sprint. Donde Piastri salió desde la pole del sprint, pero la ganó Max Verstappen. Max Verstappen que es belga. Sí, él es mitad. Él nació en exacto. Pero el país que eligió como para que lo... Su bandera es Holanda, y se crió en Holanda. Su madre es belga.
Sí. nació en Bélgica, pero la casa de su madre y sus abuelos, que era donde él vivió en Bélgica, quedaba en la frontera entre Bélgica y Holanda. Y Holanda, exacto. Entonces, como su papá estaba en Holanda, él se pasaba, las tardes se la pasaba en Holanda. Entonces, la mayor parte de su tiempo fue en Holanda y empezó a correr en Holanda y por eso eligió la bandera holandesa. Correcto. Así es. Y vimos ese sprint y bueno, los McLaren segundo y tercero, Oscar Piastri y Lando Norris, y en cuarto del sprint estuvo Charles Leclerc, se ganó esos punticos ahí, que tú ves que esos punticos también del sprint ayudaron mucho a los pilotos. Ay, claro, amiga, Claro que porque sí. por 2 puntos se perdió el campeonato. Es así. Lo perdió Max, así Exacto. es. Es así. Bueno, luego de Bélgica, la siguiente carrera fue Hungría. Gran premio de Hungaroring. El Hungaroring, que fue dominado por los McLaren. Ambos McLaren terminaron en 1-2 otra vez. Y con Georgina. Lando Norris por Ay, delante. hombre. Qué Georgina. Georgina. Salami Brussels. Te digo, le voy a comprar un t-shirtcito. ¿Por Pero qué? en cuarto quedó Ay, ¿tú sabes qué sería un buen Otra vez. regalo de Navidad? A ver. El meme que nosotros hicimos de Georgina, un t-shirt para mí. Ay, vamos a mandarlo a hacer. Ya. Es válido, es válido. Vamos a hacerlo. Sí, pero si lo decimos en cámara, tú supiste que no nos lo van a pedir. Hay que hacer cantidad. Hay que hacer cantidad. Ahorita No, no porque copian ahorita también. tenemos una Ojo O no la también. copian también. Sí, ojo también en el Hungaroring. Ojo Por eso que a también. ti te pasan la cosa. Ay. Ojo también en el Hungaroring que a Hamilton le fue terrible. Hamilton terminó en el lugar número 12. 12 terminó Hamilton. Max Y Verstappen. no hay otra gente de quien habla, porque Bueno, déjame hay el que negro mencionarlo, tranquilo. hay que mencionarlo. Max Verstappen terminó en el 9º lugar. 9º Verstappen, un día muy malo para él. El mejor de todos los Red Bulls fue Liam Lawson, que terminó en la 8ª posición. Mira la cara, Lili. Y para mala suerte, Oliver Mann tuvo un DNF en Hungaroring. En la carrera principal, sí, porque le había ido bien en el sprint. En la carrera anterior le había ido bien. En la carrera anterior. En la carrera anterior le había ido bien, Bélgica. pero aquí en el Hungaroring tuvo un DNF. Lamentable Ya para Verstappen. este momento se sale Horner. Oh, sí. Ya se anuncia, creo que fue. La Fue después de salida. Países Bajos. Fue después Ajá, de Países Bajos. correcto, después de Para Países esa Bajos. época ya. Ya habían unos rumores Ya era fuertes, mi fuerte. amor. Fuerte. Recordemos Sí. que habíamos pasado toda la novela de las acusaciones, de la investigación. La investigación se había cerrado. Se había Sí. cerrado Y Hace se había tiempo. en serio que no, que él no era culpable. Exacto, que no era toda la culpable. Eso había dado cierta esperanza de que permaneciera, pero finalmente no fue así. La siguiente carrera, entonces, sí, Países Recuerden Bajos. que Horner, hubo un despido de Horner, porque ustedes están confundidos. Lo voy a aterrizar a los dos. cosa. Por favor. Hubo el despido de Horner fue sin explicación. La gente no Ujú. entendió qué fue lo que pasó con Horner. Realmente no hubo ni siquiera rumores. Ustedes creo que están confundiendo lo que pasó en el 2024 con Josh, el papá de Verstappen, y los rumores que habían de Horner, de que había una empleada de Red Bull que dijo de cosas que eso ya había pasado. Sí, pero que yo ahí te fue digo- que vino la declive. Claro. Pero lo que pasó con Horner, que realmente dejó a todo el mundo boquiabierta, fue que realmente lo sacaron del equipo, pero no se dio explicación. Y luego, en un Salió. episodio, nosotras, de hecho, hablamos, y Lili había comentado que él tenía... él era CEO de varias compañías. De seis Tenía empresas él tenía diferentes. todo el control. De seis Exacto, empresas por eso diferentes. decía, hasta este momento, todo lo que se había hablado de la posible salida de Horner era relacionado con aquella antigua Que investigación. ella ve, pero que eso había, Que No, pero es que había eso se- dormido. Pero es que eso se seguía sintiendo en el seguía equipo sintiendo en porque el equipo. estaba, Sí, sí, eso sí, porque claro, estaba realmente. debacle. Al más Correcto. estar en debacle. eso Aunque sí. había cerrado la investigación, Sí. todavía estaba ese malestar y se pensaba que era a raíz de esa situación. Ahora bien, recordemos, muere Dietrich Mateschitz, que fue el socio fundador de Red Bull, junto con la familia Lovidia, que eran los tailandeses. Entonces, cuando muere Mateschitz, hereda a su hijo y empieza una reorganización dentro de la empresa. Esto, hasta este momento, lo vemos totalmente ajeno al tema de Horner. Hasta este momento. Hasta que él empieza a aparecer en los grandes premios. Correcto, hasta que empieza a aparecer en los grandes premios y empiezan a aparecer en momentos diferentes
las dos familias, el grupo tailandés y el grupo austríaco. Ahí es que está el tema. Entonces, exactamente, aunque para el público la incomodidad con Horner era por la antigua investigación cerrada, luego se supo que era algo mucho más serio y mucho más económico a lo interno de la empresa. Entonces, cuando se hace el despido de Horner, después de eso es que empiezan a salir las informaciones de cuál era el nivel del poder que desempeñaba Horner, no solamente en el equipo de Fórmula 1, sino en toda la estructura de las diferentes empresas de Red Bull, que es una gran sombrilla que abarca muchas cosas. Sobre todo de Red Bull Ford Powertrain, sí. Porque que era la creación del motor que de hecho van a usar ahora en el año 2026, y que Horner tenía demasiada incidencia. Exacto. La historia de Horner da para un capítulo entero solamente hablar de toda su historia, pero el caso es que Horner, además de que era CEO del equipo de Fórmula 1, se creó para el desarrollo de los motores, se creó otra empresa que era Red Bull Powertrains, pero también existía la empresa Red Bull Technologies. Esas tres empresas, Horner figuraba como CEO de las tres, que tiene hasta cierto punto lógica, porque él era el que dirigía todo lo que tenía que ver con Fórmula 1. Ahora bien, lo que no se tenía claro era, y lo que nadie sabía era que además de esas tres, él era CEO de 3 empresas más del grupo, algunas de ellas que no tenían mucho que ver con Fórmula 1, y algunas de ellas incluso en papeles no especificaban el salario que ganaba Horner. Entiéndase, las empresas hacían referencia a Horner es el CEO, el presidente, quien dirige la empresa, y su salario viene referido porque él es CEO de otra de las empresas del grupo. Wow. Ajá, pero entonces al final nadie sabía cuánto de verdad pero eso era está que igual le que un tocaba. lío que se armó en República Dominicana ahí, por ahí. Bueno, vámonos a Países Bajos. Bien, Países Bajos. En Países Bajos. Bajos el ganador es Oscar Piastri, justo por delante de Max Verstappen, quien en su casa dio una buena pelea. Max Verstappen dio una buena pelea y terminó a solamente 1.2 segundos de el australiano Hadjar. Que salió en tercero, Max. Sí, salió en y tercero. Hadjar, recuperó. que acaba de mencionar, que salió en cuarto. Salió en cuarto y Hadjar recuperó, y qué bueno que Hadjar consiguió Que se llevó su a primer Mr. Consistencia, podio. Georgina Salami Russell, que volvió a quedar en cuarto lugar. Ajá, y Alex Albon terminó quinto por Otra delante vez. de Oli Verman. Oli Verman, muy bien por él, el joven novato de Haas. ¿Qué pasó Atención. con Norris en esa carrera? Que no lo veo ahí en podio. Veo que tuvo un Una DNF. rotura mecánica. Una rotura mecánica, cosas que cuestan a final de temporada porque Pero los no tiene que ver McLaren, con él, no tiene que ver exacto, con esa no tuvo que ver Claro. con él, pero los McLaren lucían fuerte para esta carrera. Finalmente Así es. no logró un buen resultado, unos puntitos ahí que se pierde Norris, porque él incluso se había clasificado segundo en esta carrera. Exacto, por eso era bueno mencionarlo, porque realmente... Pasó algo... Que por eso era que es bueno mencionarlo, porque realmente tuvo un DNF, pero Ujú. le fue muy bien en Pasó algo gracioso. En el año... Fue en el 2024 que Lando le rompió el trofeo a... No, fue en el 2023 que Lando, con la forma en la que él explota la champán, Ajá. le rompió el trofeo a Max. Sí, del En el 2020, Hungaroring. en el 2023. No, en el de Netherlands. ¿En Que era la copa, claro, Ah, la bueno, copa. Que está pintada a mano, que ellos se lo llevan. Bueno, el punto es que en el 2024, cuando gana Lando, que me parece que ganó ese año, él procura coger la copa con cuidado para no romperla otra vez. Pero este año, quien tiene la copa era en el... Sí, fue en el húngaro. No, En tú el te húngaro. fuiste. Tú te cambiaste de cosa. En el Hungaroring. Estamos en el húngaro, ajá. En el Hungaroring. No, en Netherlands En la copa. Netherlands. Es en Netherlands que gana Hadjar, exacto, en la tercera podio. En el tercer podio de Hadjar se lleva la copa también. Cuando se están tirando la foto de Hadjar en podium, él rompió la copa. Sí, porque Él no la rompió rompió en eso. el podio, la rompió No, después. después. Ajá, Después, quería después. decirlo antes de pasar La al otro rompió premio. después. Vámonos al otro premio. Bien, nos vamos al siguiente y luego de los Países Bajos vamos a el templo de la velocidad, ¿Qué? Monza. Monza, que no se va a correr ya. Ah, es Monza. No, Emilia Romagna es la que no se va a coger. Ah, Monza sí se en queda. Emilia Romagna. Exacto, ok. Emilia Romagna es la que ya no se va a correr. Bueno, Monza. Monza lo gana Max Verstappen, lo gana de Desde una la manera pole. consistente, sólido Verstappen, sacándole casi 20 segundos
a Lando Norris. Espérate, tengo una cosa A rápida. ver. Antes de este gran premio, Max decía que él nunca iba a volver a ganar ya, que esa temporada estaba perdida. Él lo dijo en Netherlands. Vale, algo. Y yo quiero hacer una salvedad porque las veces que Max ganaba, estaba ganando por mucha diferencia a los McLaren. Ahí yo empecé a darme cuenta que el Red Bull no era que era tan malo como se decía, ¿eh? No, empezó, exacto, lo habíamos dicho en el episodio anterior. La segunda mitad de temporada, sí, Max Verstappen empezó a levantar cabeza y hubo unos arreglos al Red Bull, unos desarrollos que se hicieron en la Ya suspensión. sin Horner. Exacto, ya sin Horner, y empezó a dar mejores resultados. La parrilla de salida para Italia había sido Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri y Charles Leclerc. Y la clasificación, Max Verstappen, por menos de... A ver, uy, se me cerró aquí. Max Verstappen se había clasificado a 1 décima por delante de Lando Norris, bastante cerca, los tres pegaditos. Sí. Pero la carrera, Max Verstappen dio un puñetazo, le sacó 19.2 segundos de ventaja a un Lando Norris que no tuvo nada que hacer contra Max. Oscar Piastri un segundo y pico por detrás de su compañero y Charles Leclerc consistente en el cuarto puesto por delante de Russell. Y Hamilton en el sexto, porque mencionaba a Hamilton ahorita después de... Menciónalo. Te lo dejé para que lo mencionaras. Brincamos al quinto. Porque... Georgina quinto, porque él está entre cuarto, quinto, y Alex esperando Albon a la puerta séptimo. de una desgracia de alguien. Sí, y Alex Albon séptimo. Sí. Kimi Antonelli terminó noveno por detrás de Bortoleto y Hadjar terminó décimo. A las puertas de los puntos se quedó Sainz, que terminó 11avo. Nos vamos para Azerbaiyán. Una carrera también que... Bakú. La número 17 ya de la temporada. Se ha convertido en tradicional ya Azerbaiyán, ¿eh? Se ha convertido en tradicional Azerbaiyán y esta carrera se la llevó Verstappen. Pero lo importante de Azerbaiyán es que los McLaren no estuvieron ni cerca. Los McLaren les fue muy mal en Azerbaiyán, con Lando Norris terminando apenas séptimo, y Oscar Piastri fue el único DNF de la carrera. Carísimo para Piastri ese resultado de Azerbaiyán, que sabemos que en el resto de la temporada le costó mucho volver a levantarse. Primer podium para Carlos Sainz con el equipo de Williams, quedando en la tercera posición en Bakú. Recordamos que Bakú es un circuito callejero. De mucha velocidad. Y ahí volvimos a ver a Antonelli también. No quedó en podium, pero estaba bastante cerca ahí. Sí, terminó cuarto, muy bien. Importantes. Realmente fue una carrera La historia de Bakú con Sainz también gracias a un fan, una fan. ¡Oh, sí! Sparkling. Sparkles. Eso mismo. Tú sabes. Dale para hacer la cuenta. Sí, para hacer cuenta. Bueno, Williams es uno de los equipos que más interacción tiene con su fanaticada. Entonces, habían hecho unos videos como mensajitos para Albon y para Sainz, haciéndole preguntas a ellos. Entonces, una niña que le pidió a Sainz que si podía colocarse un unicornio que ella había dibujado para él especialmente en su casco por el resto de la temporada. Entonces él decidió, pues claro, y ella sí le preguntó que con el nombre quería ponerle, si Sparkling o Sparkles. Entonces el equipo y Sainz le pidieron a ella, a Tia, se llama ella, que mandara la foto, que mandara el dibujo. Exacto. Ellos imprimieron un sticker y colocaron en el casco de Sainz, y Sainz gana. Queda en podio, el tercer lugar. Así es. Sí. Ojo también en esta carrera, importante destacar, Yuki Tsunoda termina sexto. En yo creo que una de las mejores actuaciones de Yuki en la temporada. Sí, y de Lawson también. Sí, y Lawson por delante de él. Eso iba a decir también, que, otra vez. Que quedaron ellos, que realmente iniciamos la temporada viéndolos a ellos en las últimas posiciones y en esa carrera les fue bien. Bueno, los McLaren estaban fuera de podio, no sé qué. Así es. De ahí entonces partimos a Singapur. Singapur con otra victoria de Georgina. De Georgina, en el único sitio donde Max nunca ha ganado. ¿Por qué será? Bueno, Max terminó segundo, no le fue mal a Max. Y Max salió de este segundo también. O sea exacto, no le fue mal a Max. Tercero y cuarto terminaron los McLaren con Lando Norris por delante de Oscar Piastri nueva vez. Kimi Antonelli terminó quinto por delante de Leclerc. Alonso
quedó séptimo en el Aston Martin, octavo Lewis Hamilton, noveno Oliver Berman, otra vez Oliver Berman en los puntos, y Carlos Sainz cerró el top 10. Se llevó un puntito para Williams, Carlos Sainz en Singapur. Ojo, debió McLaren para Baku haber ganado el premio de el gran premio de constructores. Del campeonato de constructores, pero lo ganó en Singapur. ¿Y por qué hago esta señalización? Porque es lo mismo que vimos en el campeonato de piloto. El día que uno se supone que iba a ver a ellos coronándose no fue sino la siguiente carrera. Pero nada, fue en Singapur que se coronaron. Es el famoso momento en el que se encontraba en el corralito Piastri cuando anunciaron que se habían ganado el campeonato de constructores y no estuvo en la celebración en el podio del campeonato de constructores. Sí, pero y empezaron a decir, exacto. ahí empezaron a decir que le habían dañado el carro a Oscar Piastri, que no querían a Oscar Piastri, y empezaron a hacer de ese tema las teorías de que no querían a Piastri, que todo era para favorecer a Lando. Exacto, de ahí empieza, yo creo que la mancha de la temporada para McLaren han sido esos rumores. Creo que eso cabe mucha discusión de que si es válido tener un piloto 1 o si es válido la filosofía que McLaren conserva, pero hay que estar claro en algo. McLaren siempre se ha manejado así con sus pilotos, lo hizo con Senna, Prost, los dejan competir, aunque de vez en cuando sí hemos visto y hay que admitirlo, que Lando Norris ha sido el más favorecido por el equipo. Si cabe alguno de los dos como piloto 1, Lando Norris ha sido el más favorecido. Un corte con eso, ¿oíste, Gigi? La siguiente carrera fue la 19, que fue el Gran Premio de Estados Unidos, COTA, Texas, circuito COTA, donde hubo sprint. Donde hubo sprint. Señores, yo hablo de esto y realmente yo siento como que eso fue ahora mismo. O sea, ayer. Y ya han pasado ya unos cuantos meses realmente y contra, señores. Bueno, hubo sprint y en este sprint también a Carlos Sainz le fue muy bien. Terminó tercero por detrás de Georgina. Exacto. No sé qué es, Georgina. Y la victoria de la sprint fue para Max Verstappen. Sí. En esta carrera, en este sprint, otra vez Lewis Hamilton termina por delante de Leclerc. Termina cuarto Hamilton, quinto Leclerc. Otra vez la tendencia. Hamilton le saca buen provecho al Ferrari en las carreras sprint. En las carreras sprint. Cuando pueden llevar el carro más bajo, cuando pueden exprimir más, ahí Hamilton le saca más provecho. Sin embargo, en la carrera principal, el resultado es un poquito diferente. Tenemos Max Verstappen llevándose la victoria en el circuito de las Américas, imponiéndose en los Estados Unidos 7.9, casi 8 segundos por delante de Lando Norris, que termina segundo, y Charles Leclerc es quien se mete en el podio. Tercero en el podio por delante de Hamilton. Entonces, otra vez la misma tendencia. Quinto fue Oscar Piastri por delante de George Russell. Quien termina séptimo fue Yuki Tsunoda, octavo Nico Hülkenberg, noveno Oliver Berman, otra vez en los puntos, y Fernando Alonso rescata un puntito para finalmente empezamos a ver también, señores, 8 carreras duró nada más y nada menos que el nano, nuestro querido Fernando Alonso, sin puntear, y ya seco después de esa octava carrera empezó de a 1 en 1, de 2 y logró el standing en estar entre los 10, gracias a mucha gente con mucha presión para Aston Martin, que ya Newey está ahí, que dónde están los resultados. Newey ahora que va a estar, ahora que Newey va a estar. Y la presión comenzó desde el principio realmente, porque la gente como que se le olvidó que Newey para el 2026, o sea que... Bueno, pero Newey yo lo podemos decir porque estamos llegando casi a la parte final de la temporada, o sea, Newey sorprendió este año, en este último mes, anunciando que va a ser el team faltando ya una carrera, así es. Entonces llega a México la carrera número 20 del calendario, que se celebra en el mes de octubre, que es toda una fiesta. Toda una fiesta. Todo un party. Esa es una que tenemos en lista para ir. También. Y en México ahí también, bueno, vemos a que ya Oscar sigue bajando, no se ve tanto ganando carreras o en podio.
y gana Lando Norris la carrera en esta ocasión en Así México. es, lo que te decía, aquel DNF de Oscar Piastri le cambió totalmente la tendencia que llevaba en la temporada. De ahí Y en no adelante. solamente el DNF, pero bueno. Bueno, pero vamos a decir que fue a partir de ahí que empezó el debacle de Oscar Piastri. Lando Norris, que sí mantuvo la consistencia y se lleva la victoria en México por delante de Charles Leclerc, que terminó segundo. Muy bien por Charles Leclerc, otra vez metido en podio, delante de Max Verstappen. Oliver Berman termina cuarto. Sí. Cuarto Berman en el Haas, y por delante de Oscar Piastri, que fue apenas quinto. Le sigue Kimi Antonelli en la sexta posición y su compañero George Russell en la séptima. Octavo, Lewis Que Hamilton. salió de tercero. Lewis Hamilton, en esa carrera. desastre de carrera, perdió Los que teníamos muchísimo. esperanza de que el negro iba a tener su podio Ujú. en carrera. El otro Haas también en los puntos, Esteban Ocon terminó noveno y Gabriel Bortoleto se llevó un puntito para Sauber. Gabriel Bortoleto estaba ahí dentro de los 10 siempre en las carreras. Estuvo ahí, Fíjate. claro que sí, claro que sí. Eso Sí. fue México, y de México nos vamos a Brasil. El Moto esperado gustoso. Brasil, esperado Ay, Brasil. Brasil. Moto gustoso, carrera que también tuvo sprint, Y todo el también mundo tuvo quedó sprint. esperando lluvia en Brasil. Sí, nos quedamos Porque lo que esperando pasó la lluvia. temporada el año pasado. No, y que mira. había un huracán. Había un huracán en Brasil. Y que hermano, lo que pasó el año pasado fue apoteósico. Claro. Pero él volvió a la hazaña, ¿no? De ese nivel del número 1, pero Max sale de ultimito lugar desde los pits porque cambió de motor. Ujú. Por un tema de que la carrera de México justamente se veía cierto Sí. déficit en el motor, decidieron cambiar de motor, pero era también porque él iba a salir como quiera, le fue mal. Exacto, vamos a él le repasar- fue mal en la Ujú. clasificación. Sí, eso te iba a decir. Vamos a repasar el fin de semana. La carrera sprint la gana Lando Norris por delante de los dos Mercedes, con Antonelli Sí. por delante de Russell. Ay, Antonelli qué por bueno. delante de Russell. Max Como se Verstappen, pasó casi toda la temporada. Max Verstappen terminó cuarto, quinto Leclerc. Alonso fue sexto por delante de Hamilton y octavo fue Gasly. Recordemos que las sprints reparten puntos solamente hasta Sí. el octavo. Así es. En la clasificación, entonces fue que vino el problema para Verstappen, pues Verstappen no pudo pasar el corte de la Q1. Sí. Por primera Verstappen vez. se quedó en la posición 16, se quedó 16, y por eso es la decisión del equipo de cambiar el motor. Lando Norris se clasificó primero, seguido de Antonelli, Leclerc tercero y Oscar Piastri cuarto. Atención que Hadjar se clasificó quinto por delante de Russell. Ok. Y ahí es que ellos deciden, espera que me quede con lo de Max, ellos deciden cambiar el motor porque como quiera iba a salir en muy mala posición. ¿No fue Correcto. eso? Ok. No sale último, sale Desde el penúltimo, pit. porque Ocon también tuvo la misma situación. Ocon salió justo detrás de él, pero ambos desde el pit lane. Desde el pit lane. Desde el pit Así lane. es. Así fue que salieron a carrera. Entonces, y quedó tercero. quedó tercero. Una remontada épica, remontó 16 posiciones. Bueno, Max Verstappen es Max Verstappen, y en Brasil sabemos que siempre ha tenido muy buen Pero desempeño. fue un carrero. La victoria fue para Lando Norris, Kimi Antonelli, segundo Antonelli, Sí. segundo. Y George Russell fue cuarto por detrás de Max, pero por delante de Oscar Piastri. Oscar Piastri, que Seguimos poco a viendo. poco empieza, pero... Con un oxígeno. Exactamente, con un oxígeno. un tanquecito. Empújelo. Sigue, dale, un chin más. Yo creo que Mark Webber era que lo estaba empujando. Pero nada. Qué difícil. Así fue el Gran Premio de Brasil, y ya se va acabando la temporada, solo 3 carreras por delante, y ahí es que vemos cómo se cierra todo el panorama. Totalmente. Lando Norris entonces toma la delantera, Max Verstappen se está Totalmente. acercando, Oscar Piastri no se ve con perspectiva, pero 3 carreras más y nos vamos a Las Vegas. Y en Las Vegas otra vez Max Verstappen dice, estoy aquí. Así es, victoria para Verstappen en Las Vegas. Y no salió desde la pole, ¿eh? Quien hizo la pole en Las Vegas fue Lando Norris. Y Max salió desde segunda posición y Sainz salió en tercera posición, que fue también una buena pole para Carlos Sainz. Ahí seguimos viendo el desempeño de Carlos Sainz en el equipo de Williams.
como dijo Lili al inicio del episodio pasado, que a pesar de que Albon tuvo un muy buen desempeño, pueden ver el episodio pasado, le va a salir aquí el video, a pesar de que Albon tuvo una consistencia dentro de los puntos, también Carlos Sainz ganó muy buenos puntos también y bueno, se dejó ver, se dejó destacar, claro. Y era algo importante porque era su primer año en el equipo de Williams, viene desde un equipo como Ferrari con una fanaticada ya que viene arrastrando, y también los pilotos, Ricardo, quieren, destacarse en su primer año en cualquier equipo, claro. Cualquier equipo, pero lo importante es que la tendencia de Sainz fue a mejor. Exacto. Fue a mejor y desde el inicio, sí, la primera mitad de temporada estaba por detrás de Albon, consistentemente por detrás de Albon. Ahora, la segunda mitad fue al contrario. Exacto. Vimos a un Sainz cada vez más cerca, Sí. más cerca, y por delante de Albon en varias ocasiones, y en Las Vegas, que es un circuito particular, un circuito de mucha velocidad, de mucha recta y callejero, bacheado. Pero callejero malo, que a los pilotos no les gusta. Terrible, porque es que tiene muchos baches. La calle tiene muchas imperfecciones. Y realmente algo que la FIA debe de hacer con ese circuito, y aquí hago una pausa, Chifino, porque nosotros lo hablamos en el episodio que hablamos de esa carrera. Ese circuito no tiene tanto tiempo y es el tema de siempre, que el mismo Carlos Sainz sufrió con el con la primer año alcantarilla, con Ferrari, los hoyos. La alcantarilla, y realmente tienen que hacer algo porque es un circuito que obviamente era de los más costosos. No sé ni siquiera cómo andan los tickets para los fanáticos, pero evidentemente también es un circuito que está en un país donde hay mucho movimiento, donde no todo es tan económico como uno puede pensar o como otros países de América. Entonces creo que ahí debe de haber una mejor inversión en esa parte, a pesar de que es un circuito callejero. Claro, hay que tener en cuenta que esta es una de las carreras que promociona. El promotor es la misma Fórmula 1, la misma FOM y Liberty Media. Son los promotores de la carrera de Las Vegas. Entiéndase que ellos son los que están poniendo el billete o parte del billete para que se realice este gran premio. Con más razón. Entonces, con más razón, hay que hacer algo, hay que tomar medidas. No puede ser que en cada gran premio de Las Vegas hayan temas o con las tapas de alcantarilla o con los hoyos en la calle. Los hoyos, vamos a hablar en dominicano, los hoyos en la calle. Así es. Porque, óyeme, los monoplazas de Fórmula 1 no pueden correr en cualquier lugar. No se dan las condiciones. No se dan. Son carros que van bien bajos. Exacto. Y sobre todo esta generación de carros que dependen del efecto suelo deben ir bajo para funcionar correctamente. Y los hoyos en la carretera y las alcantarillas le pueden producir mucho daño al carro y al piloto, que finalmente es quien en la espalda está sintiendo esos baches. Que fue lo que sintió el equipo de McLaren también, me parece que fue. Sí. Que sintieron mucho el porpoising. El porpoising, exactamente. En el Las porpoising, Vegas. exactamente. Eso fue una situación que hay que tomarla en cuenta. Pero bueno, la carrera de Las Vegas tenemos que se la lleva Max Verstappen. Una nueva victoria para Max Verstappen, y ahí el león está levantándose, levanta la cabeza, está afilando el colmillo, Otra victoria amenaza. de Max. El subcampeonato está en juego. Exactamente. Ay, el subcampeonato está en juego. Estamos hablando de que faltando 2 carreras, Max pegado a los puntos y llevándose victoria. Y sin embargo, en esa carrera de Las Vegas pasó algo inesperado. Tunqui. Lo que carrera nunca de Las pensamos Vegas. que iba a pasar. Exactamente. Oye, de verdad, eso fue Una épico. doble descalificación para McLaren. Por algo que uno no se imagina que podía pasarle a McLaren. Yo creo que eso nadie lo imaginaba, porque en ese momento ya era el campeón de constructores. Si eres el campeón de constructores es porque tienes el carro bien, es porque no te va a pasar nada en tu carro. Uno asume y uno piensa, y te descalifican por ese famoso suelo fatídico con el que se empezó la temporada, porque los Ferrari fueron descalificados por ahí también. Los Ferrari lo sufrieron a inicio de la temporada, ahora le tocó a McLaren. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. 2 semanas antes del Gran Premio de Las Vegas, 2 semanas antes, se había disparado un rumor
en el paddock de que algún equipo estaba empleando algún tipo de truco para ir más bajo y que no lo pudieran detectar en las inspecciones post carrera. Se estaba hablando de que usaban la temperatura para que los patines de titanio salieran más largos, más cortos, más anchos y que no lo detectaran al final de carrera. Entonces ese rum que estaba sonando y que no se señalaba directamente a ningún equipo, pero que sí activó los oídos de la FIA, lleva a una revisión más estricta al final del Gran Premio de Las Vegas. Que ojo, cada carrera, al final de la carrera se hacen estas revisiones. Las inspecciones, se hacen las inspecciones. Ahora bien, luego de estos rumores, es muy sospechoso que específicamente los McLaren hayan sido los afectados. Exacto. Entonces, yo no estoy diciendo que los McLaren estaban haciendo trampa. Pero No lo estoy diciendo, no lo puedo asegurar. Y creo que es muy difícil hacer ese tipo de trampa como lo estaban señalando. Porque ya habría pero que como irse bien dijimos, Exacto. cuando iniciamos el comentario de esa carrera, el porpoising también ellos dijeron que afectó fue algo mucho. que le afectó. Tuvieron tema también para las prácticas que, bueno, que se complicaron. Pero al final el caso es que esta doble descalificación le cuesta muchísimo a McLaren y le da un respiro nuevo a Max Verstappen. Qatar. Ah, sí, perdón. Que te quedaste mirando a Chifín. Sí, no, me quedé analizando eso mismo, Sí. o sea, lo que él estaba diciendo. Bueno, Qatar, para mí, a ver, lo que pasó con la descalificación de los McLaren, a mí me sorprendió como equipo, pero porque yo vuelvo, repito, era el mejor carro, ¿verdad? Entonces en Qatar yo decía, bueno, después que le pasa eso, ellos no van a volver a cometer ningún error porque ellos ya perdieron. Después de Las Vegas, ellos perdieron el subcampeonato de pilotos. Empieza una batalla mental entre los McLaren y Max Verstappen en los medios de comunicación, con unas declaraciones. Tú dices, bueno, no va a pasar de ahí, seguro se recupera. Y llega a Qatar con una sprint incluida, ¿verdad? Donde hay unos puntos ahí que recorrer que pudiera dar algún tipo de resultado. ¿Qué pasó? Y había sprint también. Eso mismo, Exacto, el sprint, es lo que sprint. digo, sprint. ¿Qué se esperaba? Mira, cuando ocurre la doble descalificación, vienen una de dos situaciones. Si efectivamente era una trampa que estaban haciendo los McLaren y No iba que a por funcionar eso el era la carro. ventaja, exacto, se esperaba que en Qatar su desempeño se viera mermado. Si no era así, si era un tema puntual, entonces los McLaren tenían que venir a Qatar con el cuchillo en la boca. Literalmente. Con el cuchillo en la boca porque tenían un Verstappen respirándole en el cuello. Y la Literal. nuca. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en Qatar? Bueno, en Qatar Había una regla nueva. Se había impuso una regla regla nueva. Importante Correcto. eso. Desde 2 carreras antes, la FIA había avisado que para Qatar había un límite de vueltas por juego de neumáticos. Así es. Un límite de 25 vueltas en una carrera pautada a 57. Así es. Lo que significa que eran 2 paradas obligatorias. ¿Y esto por qué? 3. No, 2 Eran paradas 2 paradas obligatorias. obligatorias. 3 3 juegos de neumáticos. goma, eso mismo, exacto. ¿Por qué esto? El circuito de Qatar, de los Losail, es un circuito que se pensó y se construyó para MotoGP, no Sí. para Fórmula 1. Recordemos que llega la Fórmula 1 en el medio de la pandemia. Ajá. Entonces, se quedó como parte del campeonato, pero nunca se pensó para eso. Nunca se pensó para Fórmula 1. El asfalto es muy abrasivo. Si bien tiene una recta, no es larga, es una recta corta y tiene muchas curvas de alta velocidad. Entonces, el neumático con ese asfalto y esas condiciones del circuito se destruye, se devora el neumático. Qatar se devora el neumático. Que para nosotros, los espectadores, para el público en general, eso está fantástico. ¿Por qué? Porque da juego a más estrategias. Claro. Pero para los equipos es una pesadilla. Porque
no pueden extender, no pueden, lo que casi siempre vemos, extiende el primer stint para que en el segundo stint, no, aquí tenemos un límite de vueltas y más de ahí nadie va a dar. Y es predecible, o sea, ya se sabía que obligatoriamente él está poniendo bonito ahí, bonito. Exactamente. Vamos a la realidad. ¿Qué fue lo que pasó en la vuelta 7? Que tú me estás confundiendo mucho ahí. El sprint iba a pasar normal porque eran 19 vueltas, no iba a pasar nada. La sprint era la misma temática. Exactamente. ¿Quién ganó Vuelta número 7. Espérate. En Qatar, ¿quién gana el sprint? No, voy para. Espérate, la sprint se la lleva Oscar Piastri. O vemos respirando a Oscar Piastri. Segundo, George Russell. Y tercero, Lando Norris, seguido de Max Verstappen. Ya está seteado. Entonces, esta victoria de Oscar Piastri en la sprint le vale muchísimo. ¿Por qué? Porque con esta victoria, Oscar Piastri le saca 3 puntitos a Verstappen, vuelve a ponerse segundo y le recorta 2 puntitos a Lando, se acerca Oscar Piastri. Ahí sí. Se vuelve a poner en posición de subcampeonato y se vuelve a poner en posición de atacar por el campeonato a Lando, a su compañero. Eso fue el sprint. Pero cuando nos vamos a la carrera principal, con el límite de vueltas por juego de neumáticos, hay 2 escenarios. Un primer escenario que es hacer un stint de 25 vueltas. Exacto. Después otro stint de 25 vueltas y un stint final corto de 7 vueltas. O el contrario, hacer un stint de 7 al principio, 2 de 25. Tú lo puedes rejugar en el orden que sea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Increíblemente, por diosidencias de la vida, vamos a decir, justo en la vuelta 6, nuestro queridísimo y respetado Nico Hülkenberg se sale de pista. No chocó, fue. Choca, se sale de pista, queda estampado. Chocó con Gasly. Exactamente, chocó con Gasly en un movimiento que Nico Hülkenberg, que ojo, mucha gente está diciendo, no, porque eso fue orquestado. No, lo que pasa es, y el equipo lo salió a decir después de la carrera, el plan que ellos tenían era que en la vuelta siguiente Hülkenberg iba a entrar a cambiar neumáticos. Entonces estaba atacando con todo a Gasly, matando ese neumático, apresurando para entrar al box en la siguiente vuelta. En ese ataque, Gasly, que ahí cabe discusión, yo veo un poquito... Discusión de perspectiva. Exacto, de perspectiva. Yo veo un poquito de movimiento de Gasly. Creo que una defensa un poquito más agresiva de la cuenta. Y terminan chocando. Y el perjudicado es Hülkenberg, que queda fuera de carrera, pero queda en pista. Queda estampado en la leca. Porque hay leca justo al lado. Entonces queda ahí, hay que sacar el carro. Y esto provoca un safety car justo en la vuelta 7. Así mismo. Que es la ventana ideal para la parada en boxes. Y comienzan esos boxes, mi amor. Todo el mundo va porque era un inevitable. Todo el mundo tiene que hacer la parada. Todo el mundo, menos los McLaren. Que no entendimos por qué. Yo he hecho el análisis. Un safety car es una parada gratuita. Parada gratuita. Estamos hablando de que se ahorran 15 segundos con relación a una parada normal. No, pero es que ellos se lo estaban comiendo. Óyeme, ellos se la estaban 15 comiendo. segundos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con McLaren? Y lo que le dicen a los pilotos cuando hacen la pregunta es, no, vamos a ir por una estrategia más flexible para poder hacer la parada más adelante. Déjalo que entren. Yo no entiendo qué tan flexible podía ser porque era cantado que la siguiente parada iba a ser en la vuelta 32, todo el que entró en la 7. No, y además es una carrera que no tiene ni 60 vueltas, o sea, tenía 57 o sea, y era obligatorio a las 25 vueltas tenía que parar y cambiar. De que una carrera que tiene 71 vueltas. No había sentido. Ahora, si lo vemos desde el otro ángulo, ¿qué pasa? Tú tenías la opción, si era para cuidarte de Max Verstappen, tú tienes 2 opciones. Con un piloto te vas a seguro, te vas largo, y con el otro piloto vas contrario a lo que haga tu contrincante, ¿verdad? Entonces, el primero que iba en la fila era Piastri. Piastri pasa, segundo viene Max. Max entra a los boxes y hace el cambio de neumáticos. Detrás de él viene Lando. Y ahí McLaren tiene la opción, entrar o no entrar a Lando. Lo ideal hubiera sido entrar a Lando e ir con un piloto con lado parado y con el otro piloto yendo a largo. Pero ¿qué pasa? Si hacían eso, estaban beneficiando a Lando. Entonces, yo creo,
en mi sentir, dolorosamente, que para ser políticamente correcto, McLaren no paró a ninguno de los dos y terminó condenando a los dos pilotos de ese Sí, equipo. pero igual es que Lando estaba ganado de hacía rato. No había forma de que Max lo alcanzara. Y se demostró y nos vamos a la carrera final. A la carrera de Abu Dhabi, y ahí se arriesga el equipo de McLaren, que lo dije en el episodio, a no haber pensado esa estrategia de una mejor forma para tener a un Lando Norris ganando esa carrera y poder tener asegurado la victoria del campeonato con Lando en Qatar y no tener que arriesgar a la última carrera, el todo por el todo. Exacto. Igual, después que uno lo piensa muy en frío, yo creo que voy a repetir lo mismo que dije como 7 u 8 episodios atrás, 9 episodios atrás, y dije, McLaren no confía en sus equipos, en sus pilotos. Porque la verdad es que se fueron por lo seguro, que era un segundo o tercero que necesitaban y ya. No, y es válido también porque al final lo importante era conseguir el campeonato, y incluso pienso que McLaren manejó la carrera de Abu Dhabi perfectamente, cosa que no hicieron en el resto de la temporada. Y Red Bull yo creo que se equivocó también. Bueno, en Abu Dhabi. Bueno, pero al final... Era lo de menos, manito. Es que la realidad es que Red Bull no tenía muchas opciones. No dependía de Red Bull. Dependía de que McLaren se equivocara, y no se equivocaron. ¿Qué sí pudo hacer Red Bull de diferente? Pudieron haber marcado un tiempo con Yuki en la Q3 para poner a Yuki por lo menos más cerca de los McLaren. Al menos intentarlo. La peor defensa. Finalmente ni siquiera pudo defender, cuando la única vez que tuvo el chance de ayudar a Max, pues no le valió de nada porque Lando Norris... Arriesgo. ¿Qué tú crees rápidamente? ¿Era sancionable eso, sí o no? No era... Para Yuki sí. Para Lando. No, para Lando no. Pero él no se salió de la pista, ¿tú no viste los videos? Sí, se salió de la pista, pero se salió porque Yuki lo sacó. Yuki yo no creo que lo haya sacado. Lo sacó. Bueno. Okay. Yuki lo sacó. Okay. Yuki lo sacó. Esa es la realidad, ahí están los videos, ahí está la prueba. Y Yuki se movió 2 veces en la defensa, cosa que está prohibido. Lo podemos criticar de la forma que sea, pero está en la regla, está escrito. No te puedes mover dos veces en la defensa, se movió 2 veces, le tocaba la penalidad. Inmediatamente le cae la penalidad a Yuki, termina la investigación con Lando. Lo dejan como un incidente de carrera. El hecho de que Lando haya pasado por fuera estaba evitando un choque con Yuki. Y Lando, en esta última carrera, tiene un desempeño excepcional. A mí no me gustó ese adelantamiento. Para mí fue... Pero no lo digo... O sea, era necesario para él asegurar su podio, Yo no sino como que ya él lo habían sancionado por hacer eso en otras carreras. O sea... cuando él se le trayó a Piastri, cuando él chocó, fue haciendo esa misma loquera que le hizo a Yuki. Claro. Fue lo mismo que hizo y se le trayó a Piastri. Eso no fue Canadá, sí. Pero al fue final... eso mismo, pero se al metió... Final, ¿tú crees que Yuki iba a detener a Lando? No, por eso lo sentí. Quizá no era necesario arriesgarse. No era necesario. Ya caíste en lo que a eso me refiero. Quizá no era necesario arriesgarse así. Para mí por eso no fue impecable. No fue impecable porque Piastri se lo llevó, no fue impecable porque él hizo esa loquera. Pero yo te voy a decir una cosa. Y yo lo he dicho en más de una ocasión. Para mí, lo de que Piastri se lo llevara, eso estaba hablado. Estaba hablado. Estaba hablado. Sí, eso estaba hablado. De hecho, nosotros lo conversamos en el episodio de carrera. Porque Andrea Stella dio unas declaraciones acerca de eso. Sí, eso estaba hablado. Pero igual que estuviera hablado, ¿por qué se tiene que ganar de esa forma? Porque exacto, no era necesario, porque tú tienes que arriesgarlo y obviamente. No. Aquí el trabajo de Yuki era ese, defender esa tercera posición. Claro. Porque, yo llegué a un momento que dije, tengo miedo. Entiendo que no era necesario arriesgarse. Sí. Pero Lando necesitaba adelantar a Yuki. Ahora, yo te digo una cosa. Después de que tú te tiraste a adelantar, que tú estás a una velocidad superior al carro que estás atacando. Adelantando, sí. Y que el carro que estás atacando se mueve, tú no vas a frenar. No, claro. Tú vas a buscar la forma de pasar. Porque frenar significa no solamente perder la posición con él, quizá viene el de atrás, que por cierto venía muy cerca. Sí, bastante. Entonces... Mira, vimos en estas 3 últimas carreras de esta temporada, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, ganar a Max Verstappen. Finalmente, Max cierra la temporada ganando la carrera. Sí. Y Lando podía quedar en podium en cualquiera de las 3 posiciones para poder ganar el campeonato. Y ahí viene el comentario de algo que Lili dijo y siempre lo mencionaba en el podcast. Nosotros sentimos que a pesar de que obviamente tienen los méritos de que él ganó,
el campeonato, contrale, siempre había algo como que lo opacaba, como que contrale, men, tú no ganaste la carrera, tú no diste el todo por el todo. Mira, o sea, tú no ganaste la carrera y fuiste el campeón y no sé si tú me entiendes. Claro que sí. Es como esa sensación como que di que bueno, como pasó cuando el equipo de McLaren ganó el campeonato de constructores, que ninguno de sus pilotos estuvieron en Y lo dije en el post Qatar. En Qatar ocurrió un hecho que todavía se discute. Lando le pasa a Kimi Antonelli por un error Sí, de por Kimi un error de Antonelli. Kimi. En el momento la transmisión no le hizo justicia. Lo que parecía era que Kimi le había cedido la posición. Sí, Ahora claro. bien, Ese muchacho le cayeron encima. le cayeron encima y hubo odio que ya tú sabes por dónde va la cosa, fuera de carrera Sí. y en las redes sociales. Pero finalmente ese adelantamiento de Lando sobre Kimi le valió 2 puntos. Y esos 2 puntos le valieron a Lando el llegar a Abu Dhabi con la posibilidad de, siendo tercero, salir campeón. Aseguró y le dio un respiro que hay que irse a las matemáticas y verlo y evaluar. Le dio un respiro a Lando, le dio un respiro a McLaren y le anuló las posibilidades a Piastri, porque llegaron a Abu Dhabi los 2 pilotos de McLaren con una clara posibilidad. Piastri sí podía ayudar a Lando para ser campeón, pero Lando no podía ayudar a Piastri para ser campeón. Entonces, básicamente, llegamos a Abu Dhabi con un campeonato casi resuelto, aunque matemáticamente no, pero estaba cantado Sí, para mí Lando. matemáticamente también estaba. Bueno, gracias Ricardo Chifino. La vuelta rápida, pueden seguirlo en sus redes sociales, también en su canal de YouTube, por siempre colaborar con nosotras y siempre acompañarnos en cuando te decimos, Ricardo, vamos a hablar un poquito de Fórmula 1. Este caballero nos hace el honor, así que de Claro verdad que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberse mantenido ahí durante toda esta temporada, siguiendo este podcast, apoyándonos con sus likes, con compartir este contenido, con cuando nos ven en la calle, decir, pero tú eres la que hace el podcast con Lili, o a Lili decirle, pues tú eres la amiga de Yara que hacen el podcast de Fórmula 1. De verdad, para nosotras es un honor y es de valor saber que nos reconocen y que nos conocen por ser mujeres en Fórmula. Gracias a ti que has estado ahí y por seguirnos en las redes sociales, a todos los países que también nos apoyan. Les deseamos una feliz Navidad, les deseamos un feliz y próspero año 2026 y también que no bajen la guardia porque la temporada del 2026 viene buenísima y también nosotros venimos con mucho contenido súper chulo para que ustedes se entiendan un poquito y se vayan montando en las pilas. En enero nos vemos con esos episodios. Lili López. La verdad es que sí, gracias por todo el apoyo que seguimos recibiendo de parte de ustedes y esperamos que este 2026 también esté cargado de muchas aventuras con Mujeres en Fórmula, más grandes premios y por supuesto información valiosa para usted. Lo que viene promete mucho, yo tengo muchas expectativas, creo que mi corazón va a estar muy dividido en la temporada que viene, siempre forever and ever de Max Verstappen fan, pero yo sé que por ahí promete un Aston Martin con Fernando Alonso, Williams puede ser, estoy muy contenta y yo espero que usted también se mantenga ahí conectado con nosotras. Vamos a seguir compartiendo contenido, por supuesto, y quiero resaltar la importancia y lo hermoso y lo bonito que es poder conectar con personas en igualdad de valores. Vivimos en una sociedad donde se ha perdido lo que verdaderamente importa y poder cerrar este año en equipo aquí con la vuelta rápida para nosotras es un ejemplo de la importancia del compartir valores, del compartir visión de vida y de cómo hasta sin planificarlo terminamos haciendo un viaje juntos de Fórmula 1. Entonces, esto es algo que queremos dejar. Hace rato que ya Mujeres en Fórmula es más que un podcast, es una comunidad y es un reflejo del poder de la mujer cuando hace las cosas con amor, por lo que ama y si se acompaña de las personas correctas. Entonces quiero dejarte eso para este 2026 para que te acompañes y te rodees de las personas correctas y puedas alcanzar tus sueños y tus metas. Bueno, yo feliz, me encantan estos crossovers con gente linda, con gente que quiero y bueno, a seguir compartiendo y disfrutando nuestra querida pasión de la Fórmula 1, señores. El 2026 viene picante. Así es, bueno, ya ustedes saben, suscríbanse al canal, compartan nuestro contenido y síganos en las redes sociales como Mujeres en Fórmula RD, de W Fórmula, a mí como Yara González S y Lili López R en las cuentas de Instagram. Bye. Chao, chao.